Muy bien. Bueno, pues mirad, una de la charla que yo había pensado, porque ya que estamos en Pascua es un tema muy interesante, los frutos de la resurrección. Un momentito para invocar al Espíritu Santo, para que me abra el sentido de las Escrituras, el sentido del habla, para poder comunicar lo que el Señor quiere de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pues los frutos de la resurrección. Todos tenemos la experiencia de la cruz del Señor, del dolor, del sufrimiento. Es una experiencia dura, muy dura, pero podemos acercarnos a ella e incluso podemos entenderla. Si no la entendemos por un sufrimiento, por una cruz nuestra personal, la podemos experimentar por el sufrimiento de nuestros hermanos, de alguien que conozcamos. La experiencia de la cruz es, entre comillas, fácil de hacer. Pero supongo que estaréis de acuerdo que no es tan fácil vivir la resurrección, porque la resurrección no es una cosa nuestra, no está en nuestras manos. Podemos prepararnos, podemos preparar nuestro corazón, estar dispuestos a la resurrección, pero al final la resurrección es una experiencia que es un regalo de Dios. Dicen los textos evangélicos, Jesús se dejó ver, Jesús se apareció, Él es el sujeto y nosotros somos complemento indirecto, es decir, ¿a quién se aparece? Pues a nosotros, pero somos complemento indirecto. El sujeto es Jesús. Lo que podemos hacer es contemplar cómo viven la experiencia del resucitado otros. Contemplar cómo otras personas que han tenido experiencia del resucitado han vivido ese encuentro con el Señor. La resurrección es un regalo de Dios. Y al acercarnos a la resurrección, estoy leyendo, porque le comentaba ahora que no sé si os ha pasado cuando tenéis prisa, que tenéis que imprimir y que todo vaya bien y el ordenador no funciona. Esa es mi experiencia hoy. Por tanto, tengo que seguir un poco esto. Mira, pues acercarnos a la resurrección es acercarnos a algo que no dominamos. Y justamente porque no dominamos, tendemos a hacerlo algo un tanto con efectos especiales. No tenemos en los evangelios ningún texto, en los evangelios no hay ningún texto que nos hable de cómo resucitó Jesús. Es curioso porque los evangelios apócrifos, aquellos que la Iglesia no reconoce como inspirados por Dios, sí que cuentan con lujo de detalles el momento en que Jesús exactamente resucitó. Nosotros no tenemos eso. Los cuatro evangelios, nos hablan de la tumba vacía, nos hablan de lo que pasa justo después de la resurrección, pero del momento no. Y es que es importante esto, porque a nosotros nos gustan los bombos, los platillos, los fuegos artificiales, los efectos especiales, y pensamos y queremos hacer de la resurrección, de la experiencia del resucitado, algo así, y no suele funcionar así. A veces tenemos en nuestra cabeza el deseo de encontrarnos con algo especial, con luces de colores, y en el fondo la experiencia de la resurrección la podemos descubrir con la ayuda del Señor día a día, pero en sus efectos, en esas pequeñas cosas que son fruto de la resurrección. Por eso el título de la charla es Los frutos de la resurrección, porque nosotros nos acercamos a la resurrección, pero por sus frutos, no por lo que pasó exactamente en ese preciso momento. Yo para preparar esta charla pues miré un poco lo de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola saben que es quien estructuró los ejercicios espirituales, los primeros, ¿no? Y él dice en un castellano muy antiguo y un poco difícil de entender que uno de los frutos de la resurrección es el siguiente.
Suena la frase porque hay que decirla, pero luego lo explicamos. Mirad el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae, comparando como unos amigos suelen consolar a otros. Uno de los efectos del resucitado es consolar. Consolar. Pero esta palabra, cuidado, porque consolar nos puede engañar. Esta mañana, cuando llegué al colegio, tenemos un profesor que está de baja porque su madre está en la UCI, está en las últimas, está muy mal. Claro, yo le llamé. ¿Qué le tengo que decir? Dani, no pasa nada. Se va a morir, no pasa nada. Eso no es consolar, ¿eh? Consolar no es una palmadita en la espalda y no te preocupes. No, es que tengo un cáncer. No pasa nada. No, es que he perdido el trabajo. No pasa nada. No, es que se me ha muerto. No pasa. No, eso no es consolar. Entonces, cuidado porque la palabra consolar nos puede engañar. San Ignacio dice que consolar es, quiero decir bien, ser capaz de ver a Dios en todo. Eso es consolar. Ser capaz de ver a Dios en todo. Ese es el efecto o el fruto que Cristo resucitado trae. Ayudar a descubrir a sus discípulos, a sus seguidores, que todo está lleno de Dios y que hasta ahora lo que ha sido sufrimiento, lo que ha sido sinsentido, lo que ha sido cruz, dolor, puede llegar a convertirse en vida y en esperanza. Eso es, por ejemplo, esto mismo lo hemos visto hoy en la primera lectura de la misa. Fíjense, los apóstoles, aquellos que están temerosos, que están ahí escondidos por miedo, de repente van y empiezan a predicar sobre el Evangelio, la resurrección, el querigma. Cristo ha resucitado. Bueno, los cogen los sumos sacerdotes y empiezan ahí a decirles ¿qué estáis haciendo? Ellos intentan defenderse, se defienden, se explican. Luego, hoy lo hemos leído, sale Gamaliel que dice, bueno, vamos a ver, dejemos que si esto es de Dios va a seguir y si no, tranquilos. Y dice, y les pegaron, les azotaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Punto seguido. Los discípulos salieron de allí llenos de alegría, regocijándose por haber sido considerados dignos de aquel ultraje. Atención, les han pegado y os dice, salieron llenos de alegría, regocijándose por haber sido dignos de recibir aquel ultraje. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Que los golpes no les dolían? No, sí que les dolió. Pero lo pueden contemplar de otra manera. No sé si antiguamente, yo no soy muy antiguo, pero lo sé porque también lo he visto, se leían las vidas de los santos, de los mártires. Y en la vida de los mártires está muy bien, porque cuenta la historia de cómo muchos cristianos han dado la vida por Jesús, por ser cristianos. Pero uno puede decir, bueno, sí, pero suele ser muy fantástica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, a uno que le tiraban, que lo tiran en una olla de aceite hirviendo, yo cocino poco, pero las veces que he cocinado con aceite y me cae una, me duele. Pues dice que les tiraron en una olla llena de aceite hirviendo y ellos sentían como un bálsamo que recorría todo su cuerpo. Uno dice, esto o es mentira o vaya sacrificio. Si le están quemando y ellos sienten un bálsamo, no, cuidado, porque el aceite está hirviendo y quema. Pero, ¿qué ha pasado? Pues ha cambiado la forma de concebir, de entender, de percibir esa realidad. La diferencia de Cristo resucitado que nos da ese oficio de consolar está en que yo sea capaz de ver eso de otra manera. El resucitado me hace ver la realidad con otros ojos, con otra mirada. Ahí está el resucitado, esos son sus efectos, esos son los efectos de la resurrección, los frutos de la resurrección. Y eso tiene una aplicación aún más práctica, que la podemos ver en los textos que tenemos de la resurrección. Esto lo leímos el domingo de resurrección. Dice, el primer día de la semana, esto es San Marcos, el primer día de la semana,
María Magdalena, María de Salomé, Juana, fueron al sepulcro cuando llevaban unos perfumes para embalsamar a Jesús. Eso suena, ¿eh? Y dice, por el camino iban pensando, ¿quién nos moverá la piedra? Ahí es el Evangelio, ¿no? Yo aquí me imagino una previa a ese ir a embalsamar a Jesús. Una previa que serían las mujeres. Sabemos que las mujeres son fuertes, son persistentes, son las más fieles que en la iglesia. Pues me imagino ahí a las mujeres diciéndole a los apóstoles en la casa, ahí que están asustados, cobardits. Me imagino a las mujeres diciendo, por favor, nos acompañáis, así nos movéis las piedras. Si no queréis entrar en la tumba, no entréis, pero acompañadnos, nos movéis la piedra y nosotros entramos. Y los apóstoles diciéndole, ¿no veis que ya está muerto? Dejadnos en paz, mujeres. ¿No veis que estamos llenos de tristeza? ¿Para qué queréis remover esa herida? En sí mismo, el dolor, el sufrimiento. Y sin embargo, y ahí viene la clave, las mujeres van al sepulcro para ver, ¿para qué? ¿Para qué van? Para nada. Si no van a poder mover la piedra. Pero ellas van. María Magdalena, mismo episodio de San Juan. María Magdalena está ahí en la tumba del Señor, llorando fuera, y ve a uno que cree ella que es el hortelano, el que cuida el huerto, y le dice, mirad, las mujeres en aquella época, perdón que lo diga así, pero eran un cero a la izquierda. Había un asesinato, había 50 mujeres que decían que lo había matado Pepito, pero venía un hombre y decía que ha sido otro. El testimonio del hombre es válido, el de la mujer no. Lo digo para que veamos la consideración que tenían hacia las mujeres, ¿no? Pues, ¿por qué digo eso? Porque María Magdalena está ahí llorando, viene el hortelano y le dice María Magdalena, tú, si has sido tú el que te has llevado a Jesús, dímelo porque yo iré a buscarlo. Yo. ¿Tú quién eres? Pero ella dice, yo iré a buscarlo. Es algo que no puede hacer una mujer, ¿eh? Lo digo porque todos estos episodios nos hablan de una forma distinta de contemplar la realidad. Hay algo que hay detrás de todas estas historias y es la locura del amor. Es curioso como a la gran mayoría de los santos y sobre todo a los fundadores de las congregaciones, casi todos, se los ha considerado locos. Es verdad, ¿eh? A los grandes santos de la Iglesia se los ha considerado locos, a casi todos, porque quizá apostaban por algo que no era lo normal, que no era lo más sensato, que no era lo más racional, que era lo que tocaba hacer. Lo que tocaba hacer era que aquellas mujeres se quedaran con los apóstoles llorando. Lo que tocaba hacer era que María Magdalena se resignara a no encontrar a su Señor. Cuidado, porque si esos santos no hubieran apostado, hoy no tendríamos tantos carismas en la Iglesia y tantas obras en educación, en la sociedad, en los hospitales. Apostaron por algo que parecía imposible, pero allí estaba, como las mujeres, como la Magdalena. Yo creo que aquí hay algo que nos está hablando en un tono distinto y ese es un tono que necesitamos poder experimentar todos nosotros. Ese es uno de los frutos de la resurrección. Apostar por lo imposible. Es imposible que un hombre resucite, Apostar por lo imposible. Frente al pesimismo, al decir no hacer nada, al mal humor, hoy uno de los pecados más graves que tenemos los cristianos es la tristeza. Ante la tristeza, ante el miedo, aquí está la apuesta por algo que parece imposible, pero que puede salir adelante. Indudablemente es el Señor quien lo hace salir adelante, pero que necesita ese tono de nuestra parte. El Evangelio de hoy, los 5 panes y los 2 peces. El Señor puede hacer lo que Él quiera, pero necesita de aquel muchacho joven esos 5 panes y esos 2 peces para obrar el milagro. Junto a esto, hay otra actitud, otro fruto, y es la sorpresa. Al Señor le encanta aparecer dando la sorpresa. Y junto a ello,
una actitud muy importante, no solo la sorpresa, sino la acogida. Veamos otro de los textos, los discípulos de Maús. No sé si os ha pasado, esto pasa mucho en el colegio, donde yo doy clases, bueno, en cualquier colegio o en cualquier situación, tú estás hablando con una persona y pobrecitos los chicos, no se dan cuenta y vienen y meten la oreja ahí y empiezan a hablar ellos. Oye, que estoy hablando con esta persona, ¿por qué te metes? Pues eso es lo que hizo Jesús. Están los discípulos de Maús ahí todos resignados, de espaldas a Jerusalén, de espaldas a la iglesia, se van a Maús resignados y tristes. Y ahí se mete uno, que es Jesús, nosotros sabemos, pero ellos no lo sabían, y les dice, es que sois tontos. Es que no solo se mete, sino que les dice tontos, necios, que no entendéis nada. Si eso ya lo había anunciado él. ¿Qué es lo sorprendente? Pues que le acogen y le dice, pues quédate con nosotros, quédate con nosotros. Otro episodio que va en esta tónica. La pesca cuando los apóstoles, la aparición cuando Jesús se aparece a los apóstoles que están pescando en Galilea, en Tiberíades, en Galilea. Fijaos, Han estado toda la noche pescando, han pescado 0, nada. Pobres apóstoles, no sé cómo debían ser los pescadores, pero el Evangelio nos dice que eran pescadores. A mí me gusta decir que a los pobres, las 2 veces que les sacan la foto nunca han pescado nada. Pobre gente. Y no han pescado nada en toda la noche. Se acerca uno por ahí y les hace la pregunta que no se le puede hacer nunca a un pescador. ¿Qué? ¿Pica? Le dicen, no pica. Y ahora viene una cosa, fijaos, dice, el que está afuera, el que no ha estado ni un segundo en el mar, dice, a la derecha, es que tenéis que pescar hacia la derecha. Lo sorprendente, que le hacen caso. Tiran las redes, recogen, y ahí dice Juan, es el Señor, claro. Fijaos, la sorpresa del Señor que se aparece, nadie la reconoce, pero esa es la sorpresa, y la acogida. Quédate con nosotros, Señor, que la tarde está cayendo. Tú dices que tiremos las redes, las vamos a tirar. Sorpresa y acogida. Y esta actitud de sorpresa y acogida nos cuesta vivirla. Un ejemplo, para que veamos cómo nos cuesta vivirla. El Papa Francisco. Yo creo que ha dado un impulso nuevo a la Iglesia. Incluso gente que no es cristiana siente como un respeto, o al menos habla de la Iglesia por sus gestos, ¿no? Bueno, es que no hacía ni un día que el Papa ya estaba como Papa, comentario de la gente, sobre todo de nosotros los cristianos, este no va a durar nada, a este lo van a envenenar. ¿No lo escuchasteis alguna vez? Claro. No estamos acostumbrados a la sorpresa, a que nos cambien lo que tenemos establecido. No nos gusta. Nos gusta lo sensato, lo racional, lo que toca en este momento. No estamos abiertos a la sorpresa. No queremos acoger lo nuevo. Estamos instalados. Bien, pues todo encuentro con la... Avanzo porque si no... Todo encuentro con la divinidad se convierte en tarea y además con el resucitado se convierte en misión. Fijaos, cuando Jesús se aparece dice, ve y diles que vayan a tal sitio, yo os envío tal, id. Quizá esto es lo que nos da miedo a veces también, porque en el fondo sabemos que si nos encontramos con Jesús resucitado, nos va a trastocar la historia, nos va a tocar nuestras seguridades, nos va a complicar la vida. Mejor quedarnos así como estamos. Es una opción. Y esta tarea no solamente es de hacer cosas distintas, sino sobre todo, de ser de otra manera, de vivir, de mirar las cosas con otros ojos, el ser capaces de descubrir a Dios, el ser capaces de descubrir que ahí está Dios. Si hacemos ese recorrido, hay algo que aparece siempre en el resucitado. Esto es muy importante. Otro de los frutos
tenemos que ser hijos de este fruto. Hay algo que siempre aparece en el resucitado y hay algo que en nuestra vida aparecerá, es que no tengo duda, y es la alegría. La alegría como experiencia de que nos dejamos llevar por Dios. La alegría de que nos fiamos de Dios. Y en el fondo estamos felices, estamos contentos. La alegría que esta primera comunidad cristiana, que estos días estamos leyendo en la primera lectura, tenía una alegría y cuidado, no como ausencia de conflictos. Los primeros cristianos tenían conflictos con todo. En externos, los romanos, los judíos. Internos, la que se peleaba Pedro, se peleaba Pablo. Unos decían, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de tal. Las viudas que dicen, estamos desatendidas, nombrarnos a alguien que venga a ayudarnos, y ahí es cuando aparecen los diáconos. Conflictos externos, conflictos internos. Pero la capacidad de vivir todo de otra manera, con otros ojos. Dos cosas más muy sencillas. San Ignacio de Loyola, a los jesuitas, les pedía cada día el examen, 2 veces, examen al mediodía y examen a la noche. Decía, entended bien esto, yo lo explico un poco mal, pero que él era capaz de perdonar que uno de los jesuitas se saltara un rezo, pero lo que no podía consentir es que se saltaran el examen. ¿Qué examen? El examen no solo de conciencia de los pecados, sino el examen, la siguiente pregunta. Hoy, ¿dónde he visto a Dios? Esa pregunta nosotros nos la hemos de hacer cada día. No dejemos ni un día sin preguntarnos, hoy, ¿dónde he visto a Dios? Hoy, ¿dónde he experimentado a Jesús? Hoy, el Señor, ¿en qué momento se ha aparecido en mi vida? Al principio va a costar, pero luego, cuando uno tiene pues cuando uno ya está abierto a esa acogida, a esa sorpresa, a ese vivir, pues nos damos cuenta que el Señor está en todo, que el Señor nos sale al encuentro en todo y en todos. Cuando uno vive desde esta dinámica, vive consolado, vive sabiendo que es que, Señor, estoy en tus manos, Señor, no me abandonas, Señor. Qué distinto es vivir desde tu mirada, qué distinto es vivir desde tu amor, qué distinto es vivir desde el resucitado. Hoy, ¿dónde he visto a Dios? Y muy relacionado con esto es como acaba el Evangelio del domingo, la resurrección. En San Marcos, por ejemplo, el ángel les dice, id a decir a los apóstoles que vayan a Galilea, allí lo veréis. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque a veces uno dice lo mismo que decía al principio, ¿no? Buscamos los efectos especiales, buscamos para tener una experiencia de resucitado pues algo magnífico, algo súper cuidado, algo ahí. No. Jesús manda a los discípulos a encontrarse con Él a Galilea. ¿Galilea qué es? Galilea es de donde ellos son. Es la realidad que ellos vivían. Ellos son del norte de Galilea y están en Jerusalén. Les manda a su casa, les manda a su familia, les manda allí donde ellos viven. Hermanos, para tener experiencia de resucitado, para poder experimentar estos frutos de la resurrección, hay que buscarlo en casa, hay que buscarlo en la familia. No hay que hacer cosas especiales, increíbles, efectos especiales. Huyamos de eso. El Señor viene a nuestro encuentro en nuestra Galilea. El Señor se aparece en nuestra Galilea. Pidamos pues a Dios vivir con esta nueva forma de contemplar la realidad. Desde el saber que el Señor está en todo momento y me sale al encuentro en cada ocasión. El poder vivir la alegría del resucitado. El saber que el Señor está conmigo, el Señor está en todo y el Señor sale a mi encuentro. Que somos complemento indirecto, se aparece a nosotros. Pero al final le pedimos al Señor que nos haga dóciles, que nos eduque la mirada,
para ser capaces de reconocerle.